Bueno, amadas hermanas, agradezco al Señor porque ha tenido misericordia de nosotras, porque nos ha permitido estar una clase más en la cual podemos compartir eh, entre nosotras. Quizás no todas pueden conectarse, pero bueno, el video va a quedar grabado, así que las que no pueden pueden verlo más tarde, diferido. Como las otras personas que están en internet, que los ven, aunque no estén en contacto con nosotros. Agradecemos al Señor por todo lo que nos da. Vamos a empezar con una oración. Sí, hermana Judith, te escuchamos. Señor Dios de los cielos, creador del universo, Padre misericordioso, bondadoso, bueno y eterno Rey. Gracias le damos en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo, porque una vez más, Señor, nos permite reunirnos como mujeres que deseamos en verdad, Señor, ser de utilidad para los demás mediante la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por nuestras hermanas que aquí están hoy escuchando, por las hermanas que por alguna causa no pueden escuchar, Padre Santo, ni estar en este momento, les suplico que usted les sea propicio, Señor. Que todo el esfuerzo de mi hermana Keila, Señor, ella está haciendo mucho, Señor. Cuídela, por favor. Ayúdela en su embarazo. Ya pronto van a ser su bebé, Señor. Les suplicamos en el nombre de Cristo que no sea usted propicio, que todo lo que ella nos hace favor, Señor, de enseñarnos, lo pongamos en práctica, sobre todo eso, Señor, porque de nada serviría, Señor, aprender tanto si ponemos tan poco en práctica. Señor, denos ayuda en nuestra debilidad. Señor, séanos propicio en nuestras tribulaciones y que todas las cosas que necesitemos materialmente, usted nos las proporcione también. Que sea con nosotros en nuestras necesidades espirituales, porque al final de cuentas, Señor, es la única necesidad que en verdad vale la pena. Y usted las colma, Señor, porque el Señor Jesucristo dijo que todos aquellos que tuviéramos hambre y sed de justicia, Señor, seríamos saciados. Y eso es verdad, Señor. Somos saciados en usted y en Cristo Jesús. Gracias una vez más por toda su bondad y misericordia. Y le rogamos, pues, que todo salga bien para que usted sea glorificado, para que usted sea exaltado y que nosotros, Señor, con nuestras vidas continuemos adorándole. En el nombre del Señor Jesucristo le suplico su favor y misericordia. Amén. Amén. La fidelidad de Dios por Arthur Pink. Conoce pues que Jehová Dios es Dios, Dios fiel, Deuteronomio 7:9. La infidelidad es uno de los pecados más predominantes de estos días malos. En el mundo de los negocios, salvo excepciones cada vez más raras, los hombres no se sienten ligados ya a la palabra empeñada. En la esfera social, la infidelidad conyugal abunda por todos lados. Los sagrados lazos del matrimonio son quebrantados con la misma facilidad con que se desecha una prenda vieja. En el reino eclesiástico, miles que prometieron solemnemente predicar la verdad, la atacan y niegan sin escrúpulo alguno. Ningún lector o escritor puede pretender ser inmune a este terrible pecado. De cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo y a la luz y privilegios que Dios nos ha confiado. Esta cualidad es esencial a su ser. Sin ella no sería Dios. Para Dios, ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza. Esta cualidad es esencial a su ser. Sin ella no sería Dios. Para Dios, ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza, lo cual es imposible. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser. Bien, un minutito. Bueno, este es un inicio que doy, si bien me he
enfocado más en la clase, no agregar tantos aportes teológicos porque estamos haciendo 2 clases en una. Pero bueno, esto me gustó mucho cómo lo aborda Arthur Pink, mostrando qué es lo que es la infidelidad. Y algo más, miren, que obviamente después lo vamos capaz que hablar, pero justo ahora se me viene a la mente. Cuando uno, por ejemplo, más que nada las que somos casadas, dice, si uno tiene un esposo 99% fiel, no es 100%, por ejemplo, tuvo una caída, por ejemplo, ¿no? ¿Es fiel o no es fiel? ¿Qué piensan? Una persona que haya tenido una caída ya es infiel. Para ser fiel hay que ser 100%. Y nosotras, no somos 100% fieles con Dios. Entonces nosotras nos presentamos ante Dios como infieles. Y es muy lindo el ejemplo que da acá el Arthur Pink en el hecho de que dice que como lo que sería un ejemplo conyugal, ¿no? Es muy bueno eso, es como decir, este es uno de los ejemplos que yo les doy. Hoy en día el mundo se las pasa de infidelidades en infidelidades. No saben lo que es un compromiso con Dios. No cumplen. Se acabó el amor, dicen. Y dejan al esposo. Se acabó el amor. Ya está, me busco otro. ¿Y Dios? ¿Y lo que le prometía al Señor en un altar? Entonces, la fidelidad del mundo no tiene nada que ver con la fidelidad que Dios nos pide a nosotros. Nada que ver. El mundo va por un lado y contrario está Dios. El mundo va en contra de Dios. Que el Señor nos ayude a, a orientarnos a Él y no dejarnos guiar por estas corrientes. Quizás es muy fuerte decir una infidelidad matrimonial. En este caso capaz que a nosotros no nos toca, no nos llama la atención, pero sí, si nosotros ahondamos en nuestra infidelidad continua a Dios, en no darle la gloria a Él continua, ahí estamos siendo infieles. Si le somos infieles cuando ponemos nuestra mirada o nuestra fe en otras cosas, nuestras esperanzas en otras cosas que no sean las de Dios. Que Dios nos ayude. Es una hermosa clase la que vamos a tener hoy. Bien, seguimos. Ahora sí, Carito, si querés. Conociendo al Dios vivo. Dios es fiel. La palabra fiel traduce el vocablo hebreo aman y su equivalente griego pistos. Ambos vocablos comunican la idea de certeza o estabilidad. Una buena ilustración sería una columna fuerte que sostiene el peso de un edificio o los brazos fuertes de un padre que sostiene y protege a su niño indefenso. Cuando la palabra fiel es usada con referencia a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y que su pueblo puede depender de Él sin duda o sin reserva. Es importante entender que la fidelidad de Dios no se basa en que Él hace todo lo que su pueblo desea, sino en que hace todo lo que ha prometido hacer. En las Escrituras, un nombre es el medio por el cual es revelado el carácter de una persona. ¿Qué nombres son atribuidos a Dios en los siguientes versículos? A. Dios es fiel, Deuteronomio 7:9. Nuestro Dios es el Dios confiable. Es el Dios que es digno del más alto grado de confianza. Sube la página. En los asuntos de mayor importancia para nosotros. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000
generaciones. Punto B. El Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Deuteronomio 32:4. La fidelidad es mucho más que un compromiso duradero de Dios, es un atributo de Dios. Él es fiel, por lo que, ay, justo se me, Él es fiel, por lo tanto, todas sus palabras y sus obras se caracterizan por la fidelidad. Nota también que hay una relación directa entre la justicia de Dios y su fidelidad. Su fidelidad fluye de su justicia impecable. C. Dios es fiel. Oseas 11:12. Otra versión, NBA, dice, y del santo que es fiel. Aquí vemos una relación directa entre la santidad de Dios y su fidelidad. No hay santo como el Señor. Primera de Samuel 2:2. Tampoco hay fiel como el Señor. D. Al fiel Creador. Primera de Pedro 4:19. La justicia y santidad de Dios proveen el fundamento moral para su fidelidad. La referencia a Dios como creador demuestra que Él tiene el poder necesario para cumplir cada promesa que ha hecho. Nuestro Dios es el Dios fiel, cuya justicia y poder lo hacen infinitamente más digno que la mayor confianza que jamás podamos depositar en Él. ¿Cómo es descrita la fidelidad de Dios en los siguientes versículos? ¿Qué verdades son comunicadas? A. Salmo 36:5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad de Dios es infinita. La palabra fidelidad traduce el vocablo hebreo emuná, el cual denota firmeza, constancia y fidelidad. B. Salmos 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La fidelidad de Dios no solo se extiende verticalmente hacia los cielos, sino también horizontalmente por todas las generaciones, desde los patriarcas del Antiguo Testamento hasta los discípulos de la iglesia del primer siglo, e incluso hasta el último santo en la tierra. La fidelidad de Dios perdurará sin disminución o menoscabo. C. Salmos 146, versículos 5 al 6. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Que Dios sustente continuamente la tierra y el mar es un recordatorio constante de su fidelidad imprecedera hacia su pueblo, aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Es capaz de mantener sus promesas a su pueblo. Tenemos razones más que suficientes para confiar y esperanzarnos en él. Punto 3. Es importante entender que la fidelidad de Dios, es importante entender que la fidelidad de Dios no depende solo de su carácter, sino también de su poder e inmutabilidad. Él no cambia. Un Dios con un poder limitado tendría una capacidad limitada para cumplir sus promesas, y un Dios mutable podría cambiar de opinión con respecto a lo que ha prometido. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca del poder de Dios vivo y su naturaleza inmutable? Es capaz de hacer todo lo que ha prometido. ¿Cambiará alguna vez? ¿Cómo debería impactar nuestras vidas la respuesta que da la Biblia a estas preguntas? Dios es suficientemente poderoso
como para hacer todo lo que ha prometido. Salmos 135, versículos 5, 6. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es soberano sobre todos y todo. Lo que ha decidido lo hará. Toda la creación a una responde a su llamado y cumplirá Dios todo lo que se ha propuesto. No cambia sus designios. Punto 2. Isaías capítulo 14, versículos 24 al 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién puede enfrentarse a su creador y decirle qué hacer? ¿O querer impedir lo que él ya tiene determinado? Suena un poco fuerte, pero muchas veces lo intentamos hacer con nuestras oraciones y ayunos con el objetivo que Dios conteste nuestros deseos, que Dios nos ayude a aceptar su voluntad y esperar en Él, que es lo mejor que nos puede pasar. Aunque sea amargo para esta vida, tendrá su fruto. Keila Melina. Cuando dijo amargo, como que lo sentí amargo. Muchas veces, cuando por ejemplo hay alguien que está enfermo, toda la iglesia se une a orar, toda la iglesia se pone a ayunar y muchos piden que el Señor los sane. Como hemos estado hablando antes de empezar la clase con nuestra hermana Judith o nuestra hermana Carito, tenemos quizás problemas difíciles que pasar o enfermedades que tenemos que llevar. Y la falsa teología, el falso evangelio de prosperidad te dice, declara que el Señor te va a sanar. Decláralo. Y eso es falso, pero totalmente falso. Como también está mal que toda la iglesia ore para que el Señor sane a alguien. Porque si Dios ha determinado que esa persona muera de tal forma, va a morir. Y si Dios ha determinado que esa persona sufra 500 años, va a sufrir una forma metafórica, ¿no? No, agrandándola. Bueno, pero nosotras tenemos que confiar en la voluntad de Dios. Y acá hacemos un párate. Porque nosotras, en nuestro grupo de mujeres, y nuestras iglesias también, pero más que nada en el grupo de mujeres, hay muchas hermanas con mucha necesidad. Y llegan las necesidades y bueno, lloramos entre cada una. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Nosotros le pedimos al Señor que saque mis problemas? ¿Le pedimos al Señor que ya no aguantamos más, que todos los días es una nube negra, que vivimos una nube de desgracia, de derrota, de sufrimiento, de lloro? Yo sinceramente también lo he pasado. Ahora gracias a Dios estoy en paz, pero muchos años viví de derrota, de pérdida, de sufrimiento, de que me fuera mal en todo. Muchas veces fue. Pero muchas veces nos falta entender esto, que la fidelidad de Dios es para siempre, es eterna, y que Dios cumple sus promesas. Pero Dios no va a cumplir nuestros caprichos. Sepámoslo. Pidámosle al Señor, si el Señor nos ha dado una enfermedad que tengamos que llevar, o si le ha dado una enfermedad a nuestra familia, o nos ha dado, no sé, o si les ha dado quizá algún esposo difícil, o les ha dado un niño con alguna enfermedad, no sé. Hay tantas cosas que tengamos que pasar, o nosotras tengamos que cargar con algo. Nosotras no podemos estar diciéndole, Señor, sáname, sáname, sáname. Señor, sánalo, sánalo, sánalo. Si es tu voluntad, hazlo.
Si no es tu voluntad, te espero, Señor, acepto tu voluntad, dame fuerzas para llevar esta situación difícil que tengo que llevar. El Señor tiene todo el poder para sacar esas cargas que llevamos, que a veces no tenemos ni fuerza para llevarlas. Pero qué mejor que arrodillarnos y llorarle. Y si tiene que ser a cada instante, cada momento arrodillarnos, una forma de humillación, ¿no? Si no se pueden arrodillar no importa, pero sí en humillación nos arrodillamos y le lloramos al Señor y le llevamos nuestras cargas. Y Él está pronto a escucharnos porque Él es fiel. Él es fiel y Él no nos va a dejar. Él sí las escucha. Si nosotras vamos humilladas, pidiendo perdón primero por nuestros pecados, porque es importante no llevar una vida de pecado, porque la vida de pecado, ahí Dios no nos escucha, son impedimentos a nuestras oraciones. Como también habla, por ejemplo, que yo esté peleada con mi esposo y voy a orar. ¿De qué sirve ir a orar si yo no he arreglado mi situación antes? O con un hermano. ¿De qué nos sirve? En este caso, muchas veces nosotros estamos sufriendo por alguna necesidad y necesitamos confiar en el Señor. Esa prueba me la mandó, Dios permite que tenga esa prueba. Y si Dios quiere que esté 50 años sufriendo con esa prueba, lo voy a estar. Amén. ¿Cómo hizo Jesús? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús, Dios hecho carne, es un ejemplo maravilloso el que nos dejó. Si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Quiénes somos nosotros para ponernos frente a Dios y decirle, ¿por qué me mandas esta prueba? ¿Por qué me mandas esta situación difícil? Que el Señor nos ayude, ¿no? Bueno, quería decirles eso nada más. Si querés, Carito, seguís, y si no, me avisás. Sigo leyendo yo. Después, de última, me avisás. Efesios 1:11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. La que puedo prender la cámara, se lo agradezco porque me ayuda a ver si la computadora se me ha trabado. Dice, Dios y sus promesas son inmutables. Esperen, que yo me avancé. Hemos sido predestinadas desde antes de la fundación del mundo. No somos un objeto de decir, te voy a elegir para que seas mi hija ahora. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo y nos ha amado con amor eterno y nos ama. Dios se hizo carne y murió por nosotras para pagar nuestros pecados y para recibir la ira de Dios por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener comunión hoy en día con el cielo, con nuestro Dios. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para que, a pesar en el lodo en el que estamos embarradas del dolor, o puede ser también quizás con el pecado, pero para que podamos glorificar a Dios a pesar de este lodo cenagoso, como el que estaba Jeremías enterrado, estaba en una fosa, lo habían tirado ahí con lodo, sufriendo, un siervo de Dios. Que no nos pase como el evangelio de la prosperidad, que dice que te tiene que ir todo bien, que tienes que prosperar en todo, porque ese evangelio no es bíblico. El verdadero cristiano va a sufrir, y va a sufrir mucho. Somos moldeados a través de la prueba y del dolor. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerzas. Muchas veces he pasado por esto y el Señor me ha ayudado. Y que podamos tener un corazón agradecido, porque hemos sido predestinadas para ser sus hijas, y Él hace todo según su voluntad.
Y esto es más grande que cualquier felicidad que podamos tener en la tierra. Es más grande que tener un matrimonio, es más grande que tener hijos, es más grande que tener dinero. Esto es más grande que cualquier cosa. Somos sus hijas. Somos compradas a precio de sangre. Que Dios nos ayude a entender cuál es nuestro objetivo y a vivir agradecidas al Señor. Dice, Dios y sus promesas son inmutables. Una de las características de los atributos de Dios es que es inmutable, Él no cambia y Él es fiel a sus promesas. Él es fiel, Él cumple. Los hombres incumplimos, Dios es fiel y cumple. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos. Son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. No estamos ante un Dios débil, no estamos ante un hombre que no puede fallar. Estamos yendo al Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos podamos aferrar a la roca. Y de ahí no nos movamos, porque estamos en la roca, en lo más seguro que podamos tener. Dice, y todos ellos como una vestidura envejecerán. Todo se pierde, todo pasa. Pero el que hace permanece en la palabra del Señor permanece para siempre. Permanecemos en su palabra, vamos a permanecer siempre firmes. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos negado a nuestro Dios? ¿Cuántas veces hacemos las cosas y estamos pecando y hacemos algo y después le pedimos perdón, pero volvemos a pecar y volvemos a fallarle a nuestro Dios? Pero Él no cambia y Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo y no nos va a dejar y no nos va a abandonar a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de negarlo, a pesar de no tenerlo primero en nuestra vida como Él lo exige y como Él debe. Dios permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestra incapacidad de amarlo, a pesar de nuestro pecado, de que no lo ponemos siempre primero. Dios es fiel a sus promesas, independientemente de la escoria que seamos nosotros. Dios es fiel. Y en eso nos tenemos que aferrar, en su fidelidad. Esta es una poderosa demostración de cómo la inmutabilidad de Dios afecta o influye en su relación con su pueblo. Incluso en medio de la infidelidad de Israel a Dios, Dios permaneció fiel, porque Él no cambia y sus promesas nunca fallan. Su fidelidad a sus promesas no dependen de nuestro desempeño, sino de su carácter inmutable y justo. Dios no cambia. Dios es fiel. Miren el pueblo de Israel, qué mayor ejemplo tenemos de ese. Y que tantas veces lo juzgamos y decimos cómo se iban tras esos dioses, cómo, con todo lo que Dios hizo, con todo lo que vieron, y se iban detrás de los dioses. ¿Y saben qué? Nosotras hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo continuamente. No nos arrodillamos ante un Dios de madera o de yeso, pero en nuestro corazón muchas veces hacemos ídolos. Que el Señor nos ayude. Ahora pasamos a la otra clase. Nuestra respuesta a la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es revelada en toda la Escritura. Nunca ha habido una sola ocasión en toda la historia donde Dios no fuera absolutamente fiel a cada palabra que ha hablado. A continuación consideraremos las implicaciones de tal fidelidad. ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de la absoluta fidelidad de Dios? Primero,
deberíamos confiar en Dios. En Salmo 31:14 se encuentra una de las declaraciones de fe más breves y poderosas en todas las Escrituras. ¿Qué verdades son comunicadas en esta declaración? ¿Cómo deberíamos tratar de imitar la fe del salmista? Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Pase lo que pase, estemos en la situación que estemos, parezca que nada ni nadie nos escucha o nos puede ayudar, debemos confiar en Jehová. Él es nuestro Dios y es verdadero y fiel y cumple sus promesas. Keila Mele. Dos grandes verdades son comunicadas en este texto. En primer lugar, hay una relación directa entre la fe y la confesión. La primera nos guiará a la segunda. En segundo lugar, la fe implica una relación personal. La fe verdadera requiere más que un simple reconocimiento de la existencia de Dios. Él debe ser más que un Dios o incluso el Dios. Él debe ser mi Dios. Isaías 26, versículo 3 al 4. Contiene una exhortación a confiar en Dios y también una promesa para aquellos que obedecen. Resume cada una con tus propias palabras. ¿Cómo ambas deberían impactar nuestras vidas? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La exhortación. Debemos perseverar en nuestros pensamientos en Dios y confiar perpetuamente en Él. Nuestra confianza en Dios debe estar fundada en lo que Él ha revelado y ha demostrado ser, una roca eterna. Punto B, la promesa, versículo 3. La confianza en Dios tiene como resultado uno de los productos más codiciados y raros en toda la humanidad, la paz. La paz es un don de Dios concedido a aquellos que han puesto la mira en o han dispuesto sus mentes a confiar en Él. En Salmo 56, versículos 3 al 4, se encuentra otro texto importante sobre la confianza del creyente en Dios. Según este texto, cómo nuestro conocimiento de la fidelidad de Dios nos sostiene y nos ayuda a perseverar en medio de las pruebas, ¿hay alguna relación entre la confianza y la palabra de Dios? En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Quien confía en la fidelidad de Dios vivirá en descanso. Pase lo que pase, su corazón no teme ni al futuro ni a lo que le esté sucediendo, porque Dios tiene el control. Sin el conocimiento de la fidelidad de Dios, hace que dudemos y que nuestra vida no se apoye plenamente en Él. Punto 4. Salmos capítulo 62, versículos 5 al 8. Lleva lo que hemos aprendido a una poderosa conclusión. En este texto el salmista hace una declaración de fe y luego nos da una exhortación. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él. Pastor. Nuestro corazón. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. La declaración de fe, versículos 5 al 7. Hacer solo nuestra esperanza en Dios. No dependamos del hombre o de alguna posición económica o sentimental. En Dios solo podemos esperar y no nos fallará. Solo Dios es nuestra roca fuerte y refugio.
y la melilla. El salmista declara su absoluta dependencia de Dios. Dios es su esperanza, roca, salvación y fortaleza. Su esperanza de salvación y su gloria descansan en la fidelidad y el poder de Dios. La exhortación, versículo 8, debemos esperar en Dios todo el tiempo y derramar nuestro corazón a Él. Bien, un minutito. Un minuto. Porque esto es importante, o sea, todo es importante, pero merece que nos paremos un poquito acá en este versículo. Dice, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Muchas veces ponemos la esperanza en alguien, muchas veces ponemos la esperanza en algo, en un trabajo, en un estudio, ponemos nuestra esperanza en un matrimonio, ponemos nuestra esperanza en nuestros hijos. En realidad, en el único que tiene que estar nuestra esperanza, nuestro refugio, todo tiene que ser en el Señor. Sí en lo demás, pero lo demás no es lo primero. Nuestra prioridad tiene que estar en Dios. Ese es el problema, porque muchas veces miramos o nos apoyamos en algo o en alguien. Somos humanos y tendemos a poner nuestra esperanza en otras cosas. Que el Señor nos ayude, porque el único que es nuestro refugio y nos da la certeza que no vamos a resbalar, que no nos vamos a perder, es en Dios. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en nuestras propias fuerzas, vamos a caer, pero no totalmente. El verdadero cristiano cae y se vuelve a levantar. El justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. Que podamos poner la esperanza en el Señor, que Él es nuestra salvación, nuestra gloria. Dios es la roca fuerte, Cristo es nuestra roca. Que podamos derramar nuestro corazón diariamente ante Él y refugiarnos en el verdadero, porque Él es verdadero, como lo hemos estudiado anteriormente. No miremos al hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay una de las explicaciones que lo explico, eso también de vuelta. Pero eso, pongamos nuestra confianza en el Señor, no en un trabajo, no en alguien, porque todos somos falibles. Dice, deberíamos confiar en la sabiduría y dirección de Dios. Confiar en Dios no es solo en la mente o en el corazón, también afecta cada aspecto de nuestra vida. Confiar en Dios es cambiar la dirección de nuestras vidas hacia Él y ser guiados por su palabra. ¿Qué nos dicen los siguientes textos acerca de esta siguiente verdad? Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Qué lindo que podamos poner toda nuestra confianza en Él. Pase lo que pase, sea lo que sea, dependemos de Él. Dice, la palabra encomienda traduce el vocablo hebreo galal, el cual significa literalmente enrollar. La idea es que debemos enrollar la totalidad de nuestra vida para confiarla al Señor. La frase tu camino se refiere a la dirección y las actividades de nuestra vida. Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos fiarnos de Dios con todo nuestro corazón, no un poco sí y un poco no. Nuestra propia prudencia está ligada al pecado. Aún estamos en cuerpos caídos que esperamos nuestra redención, esperamos nuestra glorificación. Si bien hemos sido redimidos por Cristo, aún estamos en esa lucha y no estamos todavía en un cuerpo estamos todavía en este cuerpo que es falible. Dios nos va a dar un cuerpo perfecto,
un cuerpo redimido, pero aún no lo tenemos. Entonces, como no tenemos todavía eso, todavía nos podemos equivocar y nos equivocamos, porque somos falibles. Nunca nos apoyemos en nuestra propia prudencia, porque eso sería un necio. El necio se apoya en sus ideas, en lo que él piensa. El sabio se apoya en lo que dice la palabra de Dios, en la palabra de Dios, que es el fundamento. Dice, debemos buscar a Dios en todo lo que hagamos y vayamos y pensemos. Dependemos de Dios para todo, hasta de nuestros pensamientos, porque Dios por su palabra nos va a enderezar y nos va a purificar por su espíritu. Su espíritu va a ir trabajando en nosotros. Nosotros también tenemos que esforzarnos, pero el Espíritu Santo es el que nos va llevando, nos va guiando. Y nosotras nos tenemos que esforzar por medio de su palabra, leer su palabra, hacer estudios bíblicos, ir a la iglesia. Nos tenemos que esforzar por crecer en conocimiento. Las Escrituras contrastan frecuentemente la sabiduría de confiar en Dios con la necedad de confiar en uno mismo. Quien confía en sí mismo es un necio. Describe la diferencia entre el hombre que confía en su propio poder y sabiduría y el hombre que confía en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos hay que se las creen porque saben mucho teología? Porque quizás en los músicos se ve mucho también esto, No, porque yo estudié mucho, yo soy muy buen músico. Que Dios nos ayude, ¿no? Que nos ayude, porque la persona que confía en sí mismo se eleva, y mientras más alto subas, más bajo caes. Antes de la caída está la enaltación, exaltación. Que no nos exaltemos, porque la probabilidad de caer es muy alta, es muy rápida, muy buena. O sea, siempre que nos exaltemos, antes de la caída viene la exaltación. Uno se cree algo y cuando ya se lo creyó, cae. Porque el único al que tenemos que exaltar y en quien tenemos que fiarnos es en Dios. Dice, el hombre que confía en sí mismo, Jeremías 17, del 5 al 6. Así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Dios aborrece que confiemos en el hombre, alguien creado, caído, que por más que haya sido redimido, aún no puede, estamos en cuerpo de muerte. Dice, no puede cumplir lo que Dios promete, porque no puede cumplir su ley, que su corazón yace el pecado y es débil. No puede cumplir si Dios no le da la gracia. Para confiar en Dios debemos creer totalmente en su palabra de vida y conocerlo. Amén. Gracias, Betty. Así es. ¿Cómo vamos a confiar en un Dios que no conocemos? ¿Cómo vamos a confiar en un ídolo? Por eso es tan importante su palabra, conocerla, aprender de él. El hombre que confía en Dios. Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía, y no se fatigará ni dejará de dar fruto. La persona que confía en Jehová está firme, anclada en las rocas, un árbol verde, que venga lo que venga, va a estar, venga lo que venga, pase va a estar confiado, va a ser y va a dar fruto. Pase lo que pase, va a dar fruto, porque no depende de una situación que tenga que vivir, sino que depende del Dios vivo, del Dios verdadero. El hombre que confía en Jehová es bienaventurado, confía en alguien verdadero y fiel, único, que podrá ayudarnos en lo que necesitemos, que puede escuchar nuestras necesidades, que tiene todo en sus manos, todo poder
y se compadece de nosotros y nos ama con amor eterno. Keila Melina. Deberíamos proclamar la fidelidad de Dios a todos. Esta es la última. No es suficiente confiar en el Señor con todo nuestro corazón y ordenar nuestras vidas conforme a su palabra. Hemos aprendido eso, confiar en el Señor con todo nuestro corazón, ordenar nuestra vida, porque no es solamente la confianza, sino tiene que llevarse, y ahora también nos pide proclamarla, la fidelidad de Dios a todos. Como la clase pasada que estuvimos viendo también, nos manda a proclamar lo que hemos aprendido. Dice, no es Salmo 40:10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Este también lo vimos la clase pasada. Dice, debemos publicar la fidelidad de Dios a todos. Muchos parecen conocerla, hasta incluso los hermanos de la iglesia. Tenemos tantos hermanos, lamentablemente, en cierta ignorancia por no leer su palabra, lamentablemente. O tenemos conocidos. Pero hay gente que parece que vos los ves muy bien, muy felices y no la necesitan. Dice, pero nadie puede vivir plenamente si no es confiando en el Dios vivo. Muchas veces hablamos con gente así del mundo, gente que no tiene a Dios en su corazón. ¿Y saben qué? Te dicen, no, si yo confío en Dios, yo confío en Dios. Pero yo les preguntaría, ¿en qué Dios confían? Porque no conocen verdaderamente al Dios. No, que Dios me ayudó. Y bueno, esa se llama la gracia común, que más arriba la hablamos, pero muy por arriba. No quise dar alguna explicación, igual ya la he dado en las otras clases. Por la gracia común, mucha gente, ¿viste? Les ha pasado algo y Dios los ha guardado, no les pasó nada, iban a tener un accidente y Dios les mandó algo para que no, qué sé yo, que no tuvieran el accidente, y han visto cosas, han pasado cosas sobrenaturales que los han guardado. Pero eso es gracia común. Y ellos están aferrados, no, sí, Dios me guardó, pero ni saben quién es Dios. Ni saben quién es Dios. Pero qué bueno que nosotras podamos llevar el Evangelio y que puedan conocer a Dios. Dios es fiel a sus promesas. Y como hablamos siempre de lo que es el Evangelio, que Dios es fiel a sus hijos, a sus promesas que nos ha prometido salvar, pero también Dios es fiel a su justicia. Y Dios es fiel y pagará a cada uno según sus obras. Y pagará. Y Dios es fiel y también va a cumplir, va a descargar su ira por el pecado. Entonces, siempre lo llevamos a lo bonito, pero también veamos que el Evangelio tiene la parte, las malas noticias. Entonces, que Dios nos ayude a aprender, a poder hablar, a poder publicar de Él. Y más que una salida a su necesidad, lo que necesita la gente es el Evangelio. Más que una decir que está pasando un problema, que está con un problema con cáncer, que se está por morir, que es esto, que el otro, necesitan el Evangelio. Porque quizás nosotros decimos, sí, Dios es fiel, te puede sanar, pero hay una enfermedad que los va a llevar que ya están en la muerte eterna. O sea, y el único que los puede salvar de eso es Cristo, es Dios. Entonces, que podamos publicar siempre su misericordia, su verdad, pero que también podamos publicar su Evangelio a todos, a todos. Salmo 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Cuán hermoso es hacer notoria su fidelidad. Las misericordias a nuestros hijos, familiares, amigos, hermanos. Un corazón regenerado rebosa de alegría y busca ardientemente compartir lo que ha recibido. Eso es lo que hace el primer amor, que Dios nos renueve ese primer amor. Cuando uno
ha creído algo, está convencido porque Dios le ha cambiado la vida, lo lleva a todos lados, no lo esconde. Una luz no se puede esconder bajo un almud y taparla o esconderla. No, tenemos la luz, tenemos a Cristo, tenemos todo. No podemos taparla. No podemos tapar al Dios que nos cambió la vida, que nos pasó de la muerte eterna a la vida eterna, que vive con nosotros, en nosotros. Que Dios nos ayude a tener misericordia de las demás personas que están pasando necesidad. Qué lindo en el grupo Mujeres, ahí lo que nos contaba la hermana Ondina. Ella con sus necesidades en Cuba, tan difícil la situación, queriendo ayudar a los hermanos con sus pocas herramientas, con lo poco que tiene. Que el Señor nos ayude a salir de este egoísmo en el que estamos encofrados. Y soy yo, mi familia, mis cosas. Que Dios nos ayude a sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. No es simplemente afirmar, dice, la verdad de que deberíamos dar a conocer la fidelidad de Dios a otros, pues también debemos ponerla en práctica. Debemos preguntarnos si hemos proclamado la fidelidad de Dios a aquellos que nos rodean o la hemos mantenido escondida en nuestro corazón. Esto es para todas. Estas son preguntas retóricas, que si después alguna hora estamos terminando quiere hablar, puede hablar. Debemos preguntarnos, entonces, ¿hemos proclamado la fidelidad de Dios a aquellos que nos rodean o la hemos mantenido escondida en nuestro corazón? Basado en los textos anteriores, todo lo que la clase que hemos tenido explica cómo podríamos ser mejores testigos de la fidelidad de Dios. Que Dios nos dé sabiduría, ¿no? Momento que podamos proclamar su fidelidad a Dios, porque es tan grande lo que hemos recibido de Él. Es tan grande que nos ha llamado con amor eterno, que nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo. Es tan grande, y si estamos pasando necesidades, porque hay mucha necesidad entre nosotras, entre las hermanas, recordemos a Pablo y Silas, que a pesar de estar en una cárcel, siendo golpeados en los pies en el cepo, ellos alababan al Señor. Les digo a los que ruegan por sanar el cuerpo que de qué sirve tener el cuerpo sano y el alma echada a perder. Si quieren hablar, hemos terminado, más hermanas. ¿En qué? A ver, tratemos de buscar algo con respecto al tema. ¿En qué? ¿Cómo podríamos ser testigos de la fidelidad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser testigos de esa fidelidad hacia el mundo? Me gustaría que lo comenten. Dice, les digo a los que ruegan por sanar el cuerpo, ¿de qué sirve tener el cuerpo sano y el alma echada a perder? Que mejor es tener el cuerpo enfermo, pero rebosante de anhelo de servir. Amén. Hermanitas, el estudio de esta tarde aquí en México, para mí, es una enseñanza que llega a mi corazón porque es verdad, hablo por mí, me falta mucho para alcanzar a ser una mujer piadosa y no pensar tanto por mí, sino primero por los demás, para ser como Dios, porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, lo vino a dar todo por todos sus hijos, y siempre a ellos los tenía, siempre en todo lo bueno que Él vino a dar para nosotros. Entonces me hace falta ser Dios en el corazón para compartirlo con los demás y sobre todo ser agradecida con lo que Dios nos da, porque aún siendo como soy, Dios siempre ha estado en mi vida y en mi corazón y siempre me ha guiado. Aún con lo que he pasado, yo sigo confiando en Él porque en Él está la verdad y sé que si yo sigo creyendo en el Señor, ¿por qué? Porque me nace, no porque yo vaya a obtener algo, sino porque nace y este corazón amarlo y ser una persona agradable ante los ojos de Dios.
Y sí, es verdad, me hace falta ser más bondadosa con los demás, como usted lo comentó, como con la hermana Ondina, que le hace comida a los hermanos, que está pendiente de los necesitados, y eso habla muy bien de su corazón bondadoso que tiene. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. Hola, Dios bendiga a todas. Sí, ¿no me escuchas? ¿Me escuchas? Hola. Sí, le escuchamos, hermanita. Ok. Ajá, eso estaba viendo. Mira, de acuerdo a la pregunta que tú estás haciendo, yo creo que a nosotros como creyentes lo que nos hace falta mucho es el amor. Es el amor, recordar que pues ahí se encierra todo. Si nosotros tenemos amor, pues vamos a tener amor para nuestros demás hermanos. Y es bien necesario. Porque imagínate que entonces nosotros si no tenemos amor, ¿cómo vamos a amar o cómo vamos a perdonar a los demás? O sea, pero eso es obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo pienso que de acuerdo a cómo nosotros nos sometemos a Dios, ahí va obrando el Espíritu Santo en nuestra vida. Y es así como nosotros vamos logrando cada día ser mejores. Y fíjate que yo les quería compartir algo, no sé si tengo bastante tiempo. Hola. Eh, Fíjate de que el Señor pues trabaja de una manera tan linda en la vida de cada creyente. Y bueno, conmigo Él ha hecho una obra tan linda, tan maravillosa. Dolió, porque sí dolió. Pero eso a mí, ese proceso que Dios me hizo pasar, eso a mí me ha hecho amar a mis enemigos. Créeme que al principio yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que yo pues pueda amar a esta persona después de todo lo que me hizo? Pero a través de que vos te vas sometiendo en la palabra, en la oración, Dios va haciendo esa obra en ti. Y llega un momento que vos ya no recordás esas cosas que esta persona te hizo. Y a mí me ha pasado, porque una persona que me hizo tanto daño, pero me hizo tanto daño, imagínate que de repente pues Dios me la pone en mi camino y con una gran necesidad. Y bueno, el Señor ya me había limpiado del rencor, del odio y de todas esas cosas que nosotros muchas veces alojamos en nuestro corazón. Y bueno, yo en el momento que ella me vino a pedir esa ayuda, pues yo le tendí la mano y luego yo después me quedaba pensando y yo decía, es obra de Dios, porque uno en su propia mente así siempre recuerda algunas cosas que le dañan, pero es Dios obrando en nosotros. Entonces es bien necesario que nosotros leamos la palabra, porque recuerda que la palabra del Señor es la que nos cambia, que nos mantengamos en la lectura de la palabra, que nos mantengamos en la oración, y es a través de todas esas cosas que el Señor viene obrando en cada corazón. Y tú sabes que lo más importante en un creyente es el amor. Pues hermana, yo creo que la fidelidad de Dios se ha visto a través de nuestra vida, porque muchas veces exactamente tenemos situaciones en las que pensamos que no vamos a poder salir, en que no vamos a poder superarlo, y sin embargo Él nos da las herramientas. Allí se nota su gran fidelidad. Yo lo veo en mi propia vida, hermana. Ustedes ya les mostré mi testimonio. Y muchas veces, como les decía hace rato, deseé morir, sí, pero Él mostró su fidelidad, no dejándome morir en mis pecados. Y ahora digo, Señor, donde me ponga le voy a servir, no importa cómo, pero allí donde esté quiero servirle. Y yo lo veo ahora también con mi esposo, que hay veces que de verdad quiero decir, ya, esto se acabó, pero Él siempre me da el poquito más de fuerza para continuar, hermana. Allí yo veo su fidelidad, que a pesar de
tonterías, de mi propia infidelidad, Él allí está siempre dándome la fuerza adicional para continuar. Que a pesar de todas las cosas que me pasaron cuando en mi niñez, también pude superarlas, que Dios me dio la fuerza para superarlas y poder, ahora tengo una buena relación con mi madre biológica, que casi nunca nos habíamos visto, y sin embargo ahora Dios me dio la fuerza para hablar con ella. Tenemos una relación excelente. Pude llegar a conocer también a su esposo, que quizá entendí también todo lo que lo orilló a hacer todas las cosas malas que hizo, todo el dolor, la rabia y la pena que sentía, y pude mostrarle que a pesar de todo, yo lo amaba en Cristo. Amén. Es así, nosotras, si Dios nos ama a pesar de nuestra infidelidad, si Dios nos ama a pesar de nuestro de ser como somos, de nuestro pecado, y Él permanece fiel a pesar de todo lo que hacemos, y cómo blasfemamos contra Él, y cómo no le damos la prioridad en todo. ¿Por qué muchas veces no perdonamos? ¿Por qué muchas veces nos enojamos con los daños que nos hacen? Si a Dios le vivimos dañando. Esto es una forma también de mostrar la fidelidad de Dios. ¿Cómo vamos a mostrar la fidelidad de Dios a los demás si no tenemos amor? ¿Cómo vamos a mostrar la fidelidad si a pesar del daño que nos hacen nos cuesta perdonar? Y esto también me toca a mí, porque muchas veces estamos dañados por el daño que nos han hecho. Que el Señor nos ayude a proclamar su fidelidad. Si Él es fiel con nosotros, a pesar de lo que somos, que nosotros podamos responder esa fidelidad con amor ante los hermanos. Seguir siendo fiel, poder ayudar al que lo necesita, e incluso al que nos hace daño, amar a nuestros enemigos, que eso es lo más difícil, pero eso es lo que muestra el verdadero Hijo de Dios. Porque amar al que te hace bien es fácil, pero amar al que te hace daño es difícil. Que Dios nos ayude a proclamar su fidelidad a todo el mundo, no callarnos. Que nos dé sabiduría para hacerlo también. Que nos dé gracia de proclamar el Evangelio. Porque muchas veces vemos personas muy bien, muy sanas, y después nos enteramos de que se han matado, o nos enteramos cosas feas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si alguien está en mal camino? Sí está, que nos tenemos que exhortar, pero también tenemos que publicar la fidelidad de Dios. Padre amado que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, comienzo esta oración. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Grande eres, digno de suprema alabanza, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor, por todo lo que tú nos das, Señor, porque tú tienes todo en control, porque tú eres la roca que nos has elegido desde antes de la fundación del mundo para que te amemos, para que seamos tus hijas. Nos has elegido de la escoria, Señor, de lo peor que éramos, Señor, y nos has tomado y nos has limpiado y nos has lavado y nos limpias continuamente y nos vas sacando todas esas cosas feas que tenemos. Gracias, Señor, por esta clase, porque hemos podido conocer un poquito más de ti, Señor. Que podamos estar aferrados a la roca firme, que podamos estar aferrados a ti, que podamos desprendernos de toda situación que nos rodea, que podamos poner nuestra confianza solamente en ti, Señor. Te pedimos por todas nuestras hermanas, por las hermanas que no se pueden conectar, por las hermanas del grupo, Señor, por todos los que tienen necesidad, Señor. Tú quieras tener misericordia de cada uno. Hay hermanos que están pasando con mucha necesidad. No todas podemos llegar a solucionarlos o ayudarlos, pero sí podemos orar por ellos, Señor. Ten misericordia, Señor. Que a pesar de las pruebas y las cosas difíciles que tengamos que pasar, podamos gozarnos en ti, Señor. Como Pablo y Silas, Señor, te alababan. Ayúdanos a alabarte. A pesar de estar debajo de la tormenta, Señor, que podamos alabarte. A pesar de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, Señor, que podamos
publicar esto a los demás, Señor, que podamos esto que hemos recibido darlo a los demás. No nos cierres, que no se cierren nuestras bocas, sino que nos des agradecimiento, un corazón y un espíritu agradecido para publicarlo a todos. Te agradecemos por todo lo que tú nos das, porque no somos nada sin ti, Señor. Nada somos, Señor. Y si hay algo que es digno de alabanza, es tuyo, Señor. Todo a ti, Señor. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.